Estaba frente al altar, con mi vestido blanco y las manos temblando, cuando las puertas de la capilla se abrieron de golpe y una mujer gritó: «¡Deténganse! Ese hombre es mi esposo». En ese instante, mi mundo perfecto se derrumbó como un castillo de naipes. Todo comenzó hace 2 años, cuando conseguí el trabajo de mis sueños como asistente ejecutiva en Corporación Millennium, una de las empresas de tecnología más importantes de la ciudad. Yo tenía 26 años, recién salida de una relación fallida, y estaba decidida a enfocarme en mi carrera. El primer día entré a esa torre de cristal y acero en el centro de Buenos Aires, con mi mejor traje sastre negro y mi portafolio nuevo, sintiendo una mezcla de nervios y emoción que me hacía sudar las palmas de las manos. Mi jefe era Sebastián Ortega, un hombre de 38 años con ese tipo de presencia que llena cualquier habitación. Alto, de cabello oscuro con algunas canas en las sienes que le daban un aire distinguido, ojos verdes intensos y una sonrisa que raramente mostraba pero que cuando lo hacía podía desarmar a cualquiera. Vestía trajes italianos impecables, usaba un reloj Rolex que brillaba en su muñeca izquierda, y caminaba con esa seguridad que solo tienen las personas acostumbradas al éxito. Los primeros meses fueron puramente profesionales. Yo llegaba a las 7:30 de la mañana, preparaba su café exactamente como le gustaba, con 2 terrones de azúcar y un chorrito de leche, organizaba su agenda repleta de reuniones, coordinaba sus viajes de negocios y me quedaba hasta tarde cuando había proyectos urgentes. Sebastián era exigente, perfeccionista, pero justo. Nunca levantaba la voz, pero una sola mirada suya bastaba para que supiera si habías cometido un error. Recuerdo perfectamente la primera vez que noté que algo estaba cambiando entre nosotros. Era un viernes por la noche, cerca de las 9, y estábamos solos en la oficina terminando una presentación para inversionistas japoneses. La ciudad se veía hermosa desde el piso 23, con todas las luces encendidas formando constelaciones urbanas. Habíamos ordenado comida china, y mientras comíamos lo mein directamente de los envases de cartón, empezamos a hablar de cosas personales por primera vez. Me contó que se había divorciado hacía 3 años, que el matrimonio había sido un error de juventud, que no tenía hijos y que su exesposa vivía ahora en Europa. Yo le conté sobre mi ruptura reciente, sobre cómo mi exnovio me había engañado con mi mejor amiga, sobre mi familia en Córdoba y sobre mi sueño de algún día tener mi propia consultoría. Hablamos hasta las 11 de la noche, y cuando finalmente me fui a casa, sentí algo revoloteando en mi estómago que no había sentido en mucho tiempo. Después de esa noche, nuestra relación profesional comenzó a teñirse de algo más. Sebastián empezó a preguntarme sobre mi fin de semana los lunes por la mañana. A veces me traía un café de esa cafetería cara de la esquina que yo amaba pero que nunca podía costear, y nuestras conversaciones se extendían más allá de los asuntos de trabajo. Yo me descubría arreglándome con más cuidado por las mañanas, eligiendo blusas que me favorecían, usando ese perfume de jazmín que me habían regalado en mi cumpleaños. La tensión entre nosotros se volvió palpable. Podía sentir su mirada sobre mí cuando trabajaba, y yo buscaba excusas para entrar a su oficina con documentos que bien podría haberle enviado por correo electrónico. Hubo roces accidentales, manos que se tocaban al pasarse una carpeta, miradas que duraban un segundo más de lo necesario. Todo explotó una noche de tormenta, 6 meses después de que empecé a trabajar allí. Había una presentación crucial al día siguiente con posibles socios de Singapur, y el sistema informático falló a las 8 de la noche, borrando horas de trabajo. Sebastián estaba frustrado, pasándose las manos por el cabello, aflojándose la corbata azul marino. Yo estaba a punto de llorar de cansancio y estrés. «No te preocupes, lo resolveremos», me dijo, poniendo su mano sobre mi hombro. El contacto fue como una descarga eléctrica. Me giré para mirarlo, y de repente estábamos demasiado cerca. Podía oler su colonia, una mezcla de madera de cedro y especias. Sus ojos verdes me miraban de una manera que hizo que se me cortara la respiración. «Camila», susurró mi nombre como nunca antes lo había hecho, y entonces me besó. Fue un beso lleno de toda la tensión acumulada de esos meses, apasionado y desesperado. Mis manos se enredaron en su cabello, su corbata terminó en el suelo, y de alguna manera terminamos en el sofá de cuero de su oficina. Esa noche cruzamos una línea que sabíamos que no deberíamos haber cruzado, pero que ambos habíamos estado esperando cruzar desde hacía tiempo. Después de esa noche, comenzamos una relación secreta.
Secreta porque las políticas de la empresa prohibían estrictamente las relaciones entre superiores y subordinados, y porque ambos valorábamos nuestras carreras demasiado como para arriesgarlas. En la oficina éramos completamente profesionales, tal vez incluso más formales que antes para no despertar sospechas. Pero después de que todos se iban, o en sus viajes de negocios donde yo lo acompañaba oficialmente como su asistente, éramos amantes apasionados. Me llevaba a hoteles boutique en las afueras de la ciudad, pequeños lugares románticos donde nadie nos conocía. Cenábamos en restaurantes discretos en barrios lejanos, siempre pidiendo mesas en rincones oscuros. Los fines de semana, cuando supuestamente yo visitaba a mi familia en Córdoba, realmente estaba en su departamento de soltero en Palermo, un loft moderno de 2 pisos con ventanales enormes y una terraza con vista al parque. Fue en ese departamento donde realmente conocí a Sebastián, no al ejecutivo implacable, sino al hombre. Me cocinaba pasta los domingos por la tarde, usando la receta de su abuela italiana. Me leía fragmentos de las novelas de Cortázar que amaba, su voz grave convirtiendo las palabras en música. Bailábamos tango en la sala de estar a medianoche, él guiándome con una habilidad que no sabía que tenía, ambos descalzos sobre el piso de madera. Me enamoré. Profunda, total, irrevocablemente. Sebastián era brillante, exitoso, pero también vulnerable conmigo de maneras que nunca lo era con nadie más. Me contaba sobre la presión de ser CEO a los 35 años, sobre su miedo al fracaso, sobre las noches en que no podía dormir pensando en decisiones empresariales. Y yo estaba ahí, escuchándolo, sosteniéndolo, siendo su refugio como él era el mío. 6 meses después de que comenzamos a salir secretamente, me propuso matrimonio. Fue en un viaje a Mendoza, supuestamente para una conferencia de tecnología. Habíamos escapado una tarde para visitar una bodega, y mientras caminábamos entre las viñas con el sol poniéndose sobre los Andes, se arrodilló con un anillo de diamantes que brillaba como una estrella capturada. Camila, no puedo seguir escondiendo lo que siento por ti, dijo, con esos ojos verdes llenos de emoción. Quiero que seas mi esposa. Sé que será complicado con el trabajo, pero encontraremos la manera. Te amo más de lo que creí posible amar a alguien. Lloré, reí, y dije que sí 1.000.000 de veces. El anillo pesaba 3 quilates y había costado $25.000 según me confesó después, una fortuna que me hacía sentir culpable y maravillada al mismo tiempo. Esa noche celebramos en la suite presidencial del hotel, bebiendo champagne francés y haciendo planes para nuestro futuro. Decidimos mantener el compromiso en secreto por ahora. El plan era que yo renunciaría a mi puesto en Millennium en 3 meses, conseguiría trabajo en otra empresa, y entonces podríamos anunciar públicamente nuestra relación y casarnos. Sebastián no quería que pareciera que había abusado de su posición de poder, y yo entendía y apreciaba eso. Queríamos hacer las cosas bien. Pero la espera se hizo difícil. Usar el anillo de compromiso en una cadena escondida bajo mi blusa en la oficina era una tortura dulce. Ver a Sebastián todos los días y no poder tocarlo, no poder sonreírle de la manera que quería, mantener esa máscara profesional cuando todo lo que deseaba era gritar al mundo que amaba a este hombre, era agotador. Después de 2 meses, Sebastián me sorprendió con una propuesta diferente. ¿Y si nos casamos ahora?, dijo una noche mientras cenábamos en su departamento. Una ceremonia privada, íntima, solo nosotros y 2 testigos. Algo pequeño y perfecto. Después haremos la gran celebración cuando hayas dejado la empresa y todo sea oficial. La idea me emocionó. La noción de ser su esposa, aunque fuera en secreto por un tiempo, me llenaba de una felicidad burbujeante. ¿Estás seguro?, le pregunté, tomando su mano sobre la mesa de roble. Completamente seguro, respondió, besando mis nudillos. Quiero que seas mía en todos los sentidos. Camila. Ya esperé suficiente. Organizamos todo en 3 semanas. Encontramos una capilla pequeña y hermosa en San Isidro, una joya colonial escondida entre jacarandás que estarían floreciendo para la fecha que elegimos. Contraté a una organizadora de eventos discreta que no hizo preguntas. Compré mi vestido de novia en una boutique exclusiva en Recoleta, un diseño simple pero elegante en seda marfil que me costó 2 meses de salario, pero que me hacía sentir como una princesa. Sebastián encargó su traje a su sastre de confianza en la calle Florida, un 3 piezas en gris perla que lo hacía parecer sacado de una revista. Los testigos serían su primo Javier,
que vivía en Rosario y a quien le había hecho jurar secreto, y mi mejor amiga desde la universidad, Lucía, quien estaba emocionadísima con toda la situación romántica y clandestina. El plan era perfecto. La ceremonia sería a las 4 de la tarde de un sábado, seguida de una cena íntima en un restaurante que habíamos reservado completo para nosotros 4. La semana previa al matrimonio fue un torbellino. En la oficina, nadie sospechaba nada. Yo seguía siendo la eficiente asistente ejecutiva, Sebastián el CEO distante y profesional. Pero por las noches, hablábamos por teléfono durante horas sobre nuestros sueños, nuestra luna de miel planeada en las Maldivas, la casa que compraríamos juntos, los hijos que tal vez tendríamos algún día. El día de la boda amaneció perfecto. El cielo estaba despejado, de ese azul intenso que solo se ve en otoño argentino. Me desperté en mi pequeño departamento de Belgrano, con mariposas locas en el estómago. Lucía llegó a las 9 de la mañana con pasteles y café, y pasamos el día preparándonos. Me maquilló con mano experta, resaltando mis ojos castaños y mis pómulos, me peinó en un elegante moño bajo con algunos mechones sueltos enmarcando mi cara. Cuando me puse el vestido y me miré al espejo, apenas podía creerlo. Me veía hermosa, radiante, enamorada. «Vas a ser la novia más bella que esa capilla haya visto jamás», me dijo Lucía con lágrimas en los ojos, abrazándome con cuidado de no arrugar mi vestido. «Y Sebastián es el hombre más afortunado del mundo». Llegamos a la capilla a las 3:30. El lugar era tan hermoso como lo recordaba de nuestra visita previa, las paredes de piedra antigua cubiertas de yedra, los jacarandás en plena floración creando una lluvia de flores lilas sobre el camino de entrada. El interior olía a velas de cera de abeja y rosas blancas, las flores que habíamos elegido para decorar el altar simple. Sebastián ya estaba ahí, parado junto al sacerdote, un hombre mayor de sonrisa bondadosa que había aceptado oficiar la ceremonia sin hacer preguntas incómodas. Mi futuro esposo se veía devastadoramente guapo en su traje gris, con una rosa blanca en el ojal. Cuando me vio entrar del brazo de Lucía, porque no tenía padre que me entregara, sus ojos se llenaron de lágrimas y una sonrisa enorme se dibujó en su cara. Caminé hacia él por ese pasillo corto que parecía eterno, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que todos podrían escucharlo. La música suave de un violinista que habíamos contratado llenaba el espacio. Todo era perfecto, como salido de un sueño. Llegué al altar y Sebastián tomó mis manos. «Estás preciosa», susurró, su voz ronca de emoción. «No puedo creer que vayas a ser mi esposa». El sacerdote comenzó la ceremonia con las palabras tradicionales, hablando sobre el amor, el compromiso, la unión sagrada del matrimonio. Habíamos llegado a la parte de los votos, y Sebastián acababa de decir yo, Sebastián Miguel Ortega, te tomo a ti, Camila Sofía Morales, cuando sucedió. Las pesadas puertas de madera de la capilla se abrieron con un estruendo que resonó en las paredes de piedra. Una mujer irrumpió como un tornado, con el cabello rubio despeinado, maquillaje corrido por las lágrimas, vestida con jeans y una blusa arrugada, completamente fuera de lugar en ese espacio sagrado. «Deténganse», gritó con una voz que mezclaba furia y dolor. «Deténganse ahora mismo. Ese hombre es mi esposo. Todavía estamos casados, maldita sea». El mundo se detuvo. Mi cerebro se negaba a procesar lo que estaba escuchando. Sentí que las piernas se me aflojaban, que el suelo se movía bajo mis pies. Sebastián se puso pálido, completamente blanco, como si hubiera visto un fantasma. Soltó mis manos como si de repente quemaran. «Claudia», balbuceó, su voz apenas un susurro ahogado. «No, no puede ser». La mujer avanzó por el pasillo con pasos furiosos. Ahora que estaba más cerca, podía ver que era hermosa a pesar de su estado desarreglado, alta, elegante incluso en su angustia, con rasgos aristocráticos y esos ojos azules llenos de lágrimas y rabia. «No puede ser», repitió ella con una risa histérica. «¿No puede ser que tu esposa aparezca en tu segunda boda? La boda que estás teniendo mientras sigues casado conmigo, Sebastián? Porque nunca firmamos los papeles de divorcio, ¿recuerdas? Tú los guardaste, dijiste que los enviarías, pero nunca lo hiciste». Mi mente estaba en caos total. ¿Esposa? ¿Todavía casados? Pero él me había dicho que estaba divorciado, que su ex vivía en Europa, que todo eso era pasado. Me giré hacia Sebastián, buscando en su cara alguna explicación, alguna negación,
algo que hiciera que esto tuviera sentido. Pero lo que vi en su rostro fue culpa pura. Culpa y pánico. No me miraba. Tenía los ojos fijos en Claudia, y en ese momento supe, con una certeza horrible y nauseabunda, que ella estaba diciendo la verdad. Camila, yo puedo explicar, comenzó Sebastián, finalmente girándose hacia mí, tratando de tomar mi mano. Me alejé como si me hubiera quemado, sintiendo náuseas subiendo por mi garganta. ¿Explicar qué? Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba, vibrando en la capilla silenciosa. ¿Explicar que me mentiste? ¿Que todavía estás casado? ¿Que estaba a punto de convertirme en tu cómplice en bigamia? Lucía estaba a mi lado, su mano en mi brazo, susurrando mi nombre. El sacerdote parecía completamente conmocionado, sin saber qué hacer en esta situación que claramente estaba fuera de cualquier protocolo eclesiástico. Javier, el primo de Sebastián y nuestro otro testigo, miraba el suelo con incomodidad obvia. Claudia había llegado hasta nosotros, ahora parada del otro lado de Sebastián, creando un triángulo grotesco en el altar. Te busqué por todas partes, le dijo a él, su voz quebrada. Volví de París hace un mes, fui a tu departamento, a tu oficina. Tu secretaria seguía diciéndome que no estabas disponible. Finalmente contraté a un investigador privado. Se rió amargamente. Imagina mi sorpresa cuando descubrió que estabas planeando casarte. Cuando me mostró fotos de ti con ella. Me miró entonces, y en sus ojos vi no solo rabia sino también algo parecido a la compasión. Tú no sabías, ¿verdad? Puedo verlo en tu cara. Eres otra de sus víctimas. Claudia, por favor, Sebastián encontró su voz, pero sonaba desesperada, patética. Nosotros terminamos. Tú te fuiste a Europa, dijiste que nunca volverías. Pensé que enviar los papeles no importaba porque nunca nos volveríamos a ver. ¿Pensaste que no importaba? La voz de Claudia subió una octava. El matrimonio es legal, Sebastián. No puedes simplemente pretender que no existe porque es inconveniente. ¿Y ahora, qué? ¿Ibas a cometer fraude matrimonial? ¿Bigamia? ¿Arriesgar que esta pobre chica también enfrentara consecuencias legales? La palabra bigamia resonó en mi cabeza. Bigamia. Un crimen. Yo, que había sido tan cuidadosa toda mi vida, que siempre seguía las reglas, que valoraba mi reputación profesional, estaba a punto de convertirme sin saberlo en una criminal. Las náuseas aumentaron. Necesito salir de aquí, dije, mi voz temblando. Me levanté el vestido con manos temblorosas y comencé a caminar hacia la puerta. Sebastián intentó seguirme, diciendo mi nombre una y otra vez, pero Lucía se interpuso entre nosotros. No te atrevas a tocarla, le dijo con una ferocidad que nunca le había visto. Ya hiciste suficiente daño. Salí de esa capilla hermosa que se había convertido en la escena de mi peor pesadilla, con mi vestido de novia arrastrándose por el camino de piedra, las flores de jacarandá cayendo sobre mí como lágrimas lilas. Lucía me alcanzó segundos después, me ayudó a subir a su carro, y mientras nos alejábamos, me permití finalmente derrumbarme. Lloré como no había llorado en años, sollozos profundos que sacudían todo mi cuerpo. Mi hermoso vestido de novia estaba arrugado y manchado con rímel. El anillo de compromiso todavía brillaba en mi dedo, ahora un símbolo de traición en lugar de amor. Me lo quité con manos temblorosas y lo arrojé en el piso del carro. Los siguientes días fueron un infierno. Me tomé una semana de licencia por enfermedad, algo que nunca había hecho antes. No podía soportar la idea de ver a Sebastián, de estar en esa oficina donde habíamos compartido tantos momentos que ahora parecían manchados, falsos. Permanecí en mi departamento, con las cortinas cerradas, sin contestar el teléfono que sonaba constantemente con llamadas de Sebastián. Me envió 123 mensajes de texto en esos 7 días. Los conté. Cada uno era una variación del mismo tema, que lo sentía, que podía explicar, que me amaba, que nunca quiso lastimarme, que fue un terrible error, que estaba arreglando el divorcio, que por favor le diera una oportunidad de explicar. Pero, ¿qué podía explicar? Los hechos eran simples y brutales. Me había mentido sobre estar divorciado. Me había llevado al altar sabiendo que todavía estaba legalmente casado con otra mujer. Me había puesto en riesgo legal. Me había hecho sentir especial, amada, elegida, cuando en realidad yo era solo, ¿qué? ¿Una distracción?
¿Una chica ingenua que creyó en sus mentiras? Lucía venía todos los días, trayéndome comida que yo apenas tocaba, sentándose conmigo en el sofá mientras yo miraba la pared. Mi hermana llamó desde Córdoba, preocupada porque mamá había notado que yo no estaba contestando sus llamadas. Les dije que había tenido gripe, no podía soportar la idea de contarles la verdad todavía. El quinto día, recibí un mensaje diferente. No era de Sebastián, sino de Claudia. Sé que probablemente no quiera saber de mí, pero necesitamos hablar. Por favor. Hay cosas que debes saber. Incluía el nombre de una cafetería en Palermo y un horario. Mi primer instinto fue ignorarlo. ¿Por qué querría hablar con la esposa de Sebastián, con la mujer que había destruido mi cuento de hadas? Pero mientras más lo pensaba, más cuenta me daba de que necesitaba respuestas. Respuestas que Sebastián claramente no iba a darme con honestidad. Así que fui. 2 días después, con jeans y una sudadera gris, sin maquillaje, con el cabello recogido en una cola de caballo descuidada, entré a esa cafetería y la vi sentada en una mesa del fondo. Claudia se veía diferente a como la recordaba del día de la boda. Estaba arreglada ahora, con un vestido casual pero elegante color azul marino, el cabello rubio cepillado brillando bajo las luces, maquillaje discreto. Se veía como la esposa de un CEO debería verse. Gracias por venir, dijo cuando me senté frente a ella. Su voz era suave, sin el tono histérico del día de la boda. Sé que esto es extraño y probablemente muy incómodo. Podrías decir eso, respondí, mi voz saliendo más seca de lo que pretendía. Una mesera se acercó y pedí un café solo, necesitando la cafeína para esto. Claudia suspiró, jugando con su taza de té de menta. Primero, quiero que sepas que no te culpo. Nada de esto es tu culpa. Sebastián puede ser muy convincente cuando quiere. Entonces, ¿es verdad?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. ¿Todavía están casados? Legalmente, sí, confirmó ella, y cada palabra era como una puñalada. Nos casamos hace 12 años, cuando yo tenía 23 y él 26. Fue un matrimonio rápido, impulsivo. Estábamos enamorados, o eso creíamos. Pero con los años, nos dimos cuenta de que queríamos cosas diferentes de la vida. Yo quería viajar, explorar el mundo. Él estaba obsesionado con su carrera. Peleábamos constantemente. Tomó un sorbo de su té antes de continuar. Nos separamos hace 3 años, como él probablemente te dijo. Yo me mudé a París. Tomé un trabajo allá. Dijimos que nos divorciaríamos, y él se ofreció a manejar el papeleo. Yo confié en él. Firmé todo lo que me envió. Pero ahora mi abogado me dice que los documentos finales nunca se presentaron ante el juzgado. El divorcio nunca se finalizó legalmente. ¿Por qué? Fue todo lo que pude preguntar. ¿Por qué no completaría el divorcio? Claudia se encogió de hombros, pero sus ojos eran duros. ¿Mi teoría? Porque Sebastián es un cobarde y un controlador. Mientras estuviéramos técnicamente casados, él tenía control sobre mí, sobre la situación. Y probablemente pensó que nunca importaría porque yo estaba a miles de kilómetros de distancia. Mi café llegó y le di un sorbo largo, dejando que el amargor me ayudara a procesar esto. Él me dijo que estaban divorciados. Me dijo que tú estabas en Europa y nunca volverías. Me propuso matrimonio. Lo sé, dijo Claudia suavemente. Y probablemente creyó que podría salirse con la suya. Pero volví porque mi madre está enferma, necesita tratamiento aquí en Buenos Aires. Cuando intenté contactar a Sebastián, él me evitó. Eso me pareció sospechoso, así que contraté a alguien para investigar. Se inclinó hacia adelante, su rostro serio. Camila, necesito que entiendas algo. Esto no es la primera vez que Sebastián hace algo así. Cuando estábamos juntos, le fui infiel con su asistente anterior. Una chica llamada Florencia. Él le prometió que se divorciaría de mí por ella. La tuvo en secreto durante meses. Cuando yo lo descubrí y lo confronté, él la despidió inmediatamente y negó todo. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Su asistente anterior. Sí, tú no eres la primera, Camila. Hay un patrón. Él busca mujeres que trabajan para él, mujeres que admiran su éxito, que son vulnerables a su poder y carisma. Les hace sentir especiales. Y cuando las cosas se complican, las descarta.
Quise no creerle. Quise pensar que estaba mintiendo por despecho. Pero algo en su manera de hablar, calmada y sin dramatismo, me decía que estaba diciendo la verdad. Y explicaba tantas cosas. ¿Por qué insistió tanto en mantener nuestra relación en secreto? ¿Por qué nunca me llevó a eventos públicos de la compañía? ¿Por qué la fecha de la boda fue tan apresurada? ¿Qué vas a hacer?, le pregunté. Con el matrimonio, quiero decir. Divorciarme apropiadamente esta vez, dijo firmemente. Ya contraté a uno de los mejores abogados matrimoniales de Buenos Aires. El proceso comenzó formalmente ayer. Pero quería advertirte antes de que siguieras adelante con cualquier plan con Sebastián. Necesitaba que supieras quién es realmente. Nos quedamos sentadas en silencio por un momento, dos mujeres que habían sido engañadas por el mismo hombre, conectadas por el dolor. Finalmente, Claudia sacó una tarjeta de visita de su bolso. Este es mi abogado. Si necesitas consejo legal sobre cualquier cosa, él puede ayudarte. O recomendarte a alguien. Sin costo. Tomé la tarjeta, las palabras Estudio Jurídico Fernández y Asociados impresas en letras doradas. Gracias, dije, y lo decía en serio, por contarme todo esto. Las mujeres deberíamos cuidarnos entre nosotras, dijo ella, poniendo su mano brevemente sobre la mía. Especialmente contra hombres como Sebastián. Cuando salí de esa cafetería, algo había cambiado en mí. La tristeza y la confusión comenzaban a transformarse en algo diferente, claridad y determinación. Claudia me había dado la pieza que me faltaba del rompecabezas. Sebastián no era solo un hombre que había cometido un terrible error. Era un hombre con un patrón de comportamiento, un manipulador que usaba su posición de poder para engañar a mujeres vulnerables. Y yo no iba a ser otra víctima silenciosa en su colección. Esa noche, finalmente contesté uno de los mensajes de Sebastián. Le dije que hablaríamos, pero que sería en un lugar público y que trajera todos los documentos relacionados con su situación matrimonial. Acordamos encontrarnos en un restaurante neutral 2 días después. Llegué 20 minutos antes y me senté en una mesa donde podía ver la entrada. Cuando Sebastián entró, me sorprendió ver lo mal que se veía. Tenía ojeras profundas, el traje arrugado, el cabello despeinado. Se veía como si no hubiera dormido en días. Una parte pequeña y masoquista de mí se sintió satisfecha de ver que también estaba sufriendo. Se sentó frente a mí, intentando tomar mi mano sobre la mesa. La retiré. Los documentos, dije fríamente. Sacó una carpeta de su maletín y la deslizó hacia mí. Contenía copias de los papeles de separación firmados 3 años atrás, correos electrónicos con su abogado sobre el supuesto divorcio, y una carta oficial del tribunal confirmando que, efectivamente, el proceso nunca se había completado. Camila, por favor escúchame, comenzó, su voz cargada de desesperación. Todo lo que Claudia te dijo es cierto, pero hay contexto. Cuando ella y yo nos separamos, yo estaba destruido. Pensé que presentar esos papeles finales significaría aceptar que había fallado en mi matrimonio. Lo fui postergando, diciéndome a mí mismo que lo haría pronto. Y luego simplemente, lo olvidé. Ella estaba en Europa, yo estaba aquí, y era como si ese capítulo de mi vida ya hubiera terminado. ¿Lo olvidaste?, repetí, mi voz templada con furia contenida. Sebastián, no olvidas que sigues casado. No cuando le propones matrimonio a otra persona. No cuando la llevas al altar. Tienes razón, admitió, pasándose las manos por el rostro. No hay excusa. Fue egoísta. Fue horrible, y te puse en una posición imposible. Pero necesito que sepas que lo que siento por ti es real. Te amo. Camila. Nunca he amado a nadie como te amo a ti. Esa declaración que una vez me habría derretido ahora me sonaba hueca. Háblame de Florencia, dije abruptamente. El color desapareció de su rostro. ¿Qué? Florencia. Tu asistente anterior. La mujer con la que tuviste una aventura mientras estabas casado con Claudia. La que despediste cuando tu esposa lo descubrió. Vi el pánico en sus ojos, la forma en que su mandíbula se tensó. Claudia te contó eso. Es verdad. Hubo una larga pausa. Finalmente asintió, mirando su plato vacío. Sí. Fue hace 4 años. Claudia y yo ya estábamos teniendo problemas. Florencia estaba ahí. Fue un error.
Un error. Mi voz subió a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. ¿Soy yo también un error, Sebastián? ¿Es eso lo que les dices a todas las asistentes con las que te acuestas? No, dijo firmemente, finalmente mirándome a los ojos. Tú no eres como Florencia. Lo que tenemos es diferente. Lo que siento por ti es real, es profundo. Por eso quería casarme contigo. Querías casarte conmigo mientras seguías casado con otra mujer, le recordé. Eso no es amor, Sebastián. Es egoísmo. Es control. Es usar tu posición de poder para manipular a alguien que confió en ti. Se veía genuinamente angustiado ahora, con lágrimas formándose en sus ojos. Por favor, dame una oportunidad de arreglar esto. Ya contraté a un abogado. El divorcio de Claudia estará finalizado en 3 meses. Podemos esperar, hacer las cosas bien esta vez. Por favor, Camila, no me dejes. Por un momento, solo un momento, sentí la tentación de creerle, de aceptar esa promesa de un futuro juntos una vez que todo estuviera legalmente resuelto. Pero entonces recordé las palabras de Claudia sobre el patrón de comportamiento. Recordé la forma en que me había mantenido escondida. Recordé que era su subordinada, que había un desequilibrio de poder fundamental en nuestra relación. Y recordé la humillación de ese día en la capilla, el vestido de novia que ahora estaba colgado en el fondo de mi armario como un recordatorio fantasmal de mi ingenuidad. No, dije finalmente, mi voz firme a pesar de las lágrimas que amenazaban con derramarse. No voy a esperar 3 meses, o 6 meses, o 1 año. No voy a ser tu secreto otra vez. Y definitivamente no voy a seguir trabajando para ti. Camila, por favor. Voy a renunciar, continué, interrumpiéndolo. Presentaré mi carta de renuncia la próxima semana con 2 semanas de aviso. Y quiero que me des una excelente carta de recomendación, porque me la gané con mi trabajo, no por nuestra relación. Se veía destruido, pero también sabía que no podía negarme eso sin exponerse a sí mismo. Por supuesto, te daré la mejor recomendación posible. Pero después de que renuncies, ¿podríamos intentarlo de nuevo? Cuando ya no haya conflicto de intereses. Lo miré, realmente lo miré, y traté de ver al hombre del que me había enamorado. Pero todo lo que podía ver ahora eran las mentiras, la manipulación, el patrón. Tal vez una parte de lo que sentía por mí era real, pero estaba tan enterrada bajo capas de egoísmo y engaño que ya no importaba. No, dije suavemente. Sebastián, incluso si tu divorcio estuviera finalizado mañana, incluso si no hubiera conflicto de intereses, la respuesta sería no. Porque ahora sé quién eres realmente. Y no puedo amar a alguien en quien no confío. Me levanté de la mesa, dejándolo sentado ahí con su carpeta de documentos y sus promesas vacías. Mientras caminaba hacia la salida, sentí algo que no había sentido en semanas, el primer destello de libertad. La semana siguiente fue difícil. Volví a la oficina con la cabeza en alto, presenté mi carta de renuncia formal citando oportunidades de crecimiento profesional en otro lugar, y mantuve una fachada perfectamente profesional mientras contaba los días hasta mi liberación. Los rumores corrían por la oficina sobre por qué la asistente ejecutiva tan eficiente del CEO estaba renunciando repentinamente, pero nadie conocía la verdad. Sebastián cumplió su palabra sobre la carta de recomendación. Fue generosa hasta el punto de ser efusiva, destacando mi ética de trabajo, mi profesionalismo, mi habilidad para manejar situaciones de alta presión. Me dio 3 meses de salario como bonificación de salida, mucho más de lo legalmente requerido. Supongo que era su manera de intentar compensar el daño, o tal vez de asegurarse de que no hablara. En mi último día, empaqué mis pocas pertenencias personales en una caja de cartón, una taza de café que me gustaba, una planta suculenta que había mantenido viva en mi escritorio, una fotografía de mi familia. Sebastián se quedó en su oficina con la puerta cerrada todo el día. No hubo despedida, no hubo último intento de hacerme cambiar de opinión. Era como si nuestro 1 año y medio juntos nunca hubiera existido. Los siguientes meses fueron un proceso de reconstrucción. Utilicé mis ahorros y la bonificación de salida para tomarme un tiempo antes de buscar otro trabajo. Necesitaba sanar. Necesitaba descubrir quién era yo fuera de la sombra de Sebastián Ortega. Fui a terapia, algo que nunca había considerado antes. Mi terapeuta, una mujer sabia de unos 50 años llamada doctora Romero,
Me ayudó a entender que había sido víctima de lo que se llama abuso de poder en el lugar de trabajo. Que la dinámica entre un jefe y su subordinado nunca puede ser verdaderamente equitativa, sin importar cuánto ambos crean que están enamorados. Que Sebastián había usado su posición, su carisma, su éxito para crear una situación donde yo me sentía especial, elegida, pero donde realmente tenía muy poco poder real. Pasé tiempo con mi familia en Córdoba, finalmente contándoles la historia completa. Mi madre lloró, mi padre quiso ir a Buenos Aires a tener una conversación con Sebastián, mi hermana menor me abrazó y me dijo que era la mujer más fuerte que conocía. Su apoyo fue un bálsamo para mi alma herida. Lucía estuvo a mi lado en cada paso, como la verdadera amiga que siempre había sido. Salíamos a cenar, íbamos al cine, hacíamos viajes cortos los fines de semana. Lentamente, muy lentamente, comencé a sentirme como yo misma otra vez. 3 meses después de dejar Corporación Millennium, conseguí una entrevista en una empresa de consultoría boutique, exactamente el tipo de trabajo con el que siempre había soñado. La fundadora era una mujer brillante llamada Patricia Vargas, que había construido su empresa desde cero y que valoraba la integridad por encima de todo. En la entrevista, cuando me preguntó por qué había dejado mi posición anterior, vacilé. Había ensayado una respuesta profesional y neutra, pero algo en la manera directa en que me miraba me hizo decidir por la verdad. Tuve una relación inapropiada con mi jefe, dije, mi voz firme a pesar de la vergüenza que todavía sentía. Él me mintió sobre aspectos importantes de su vida, y cuando descubrí la verdad, supe que tenía que irme. Aprendí lecciones valiosas sobre límites profesionales y sobre no mezclar el romance con el trabajo. Y puedo prometerle que nunca volveré a cometer ese error. Esperaba ver juicio en sus ojos, pero en cambio vi comprensión. Aprecio tu honestidad, dijo Patricia. Y el hecho de que reconozcas el error y hayas tomado medidas para corregirlo dice mucho sobre tu carácter. Todos cometemos errores, Camila. Lo que importa es cómo nos recuperamos de ellos. Me ofreció el trabajo en el acto. El salario era $500 menos al mes de lo que ganaba en Millennium, pero venía con la promesa de un ambiente de trabajo saludable, oportunidades reales de crecimiento, y jefes que valoraban los límites profesionales. Han pasado 8 meses desde ese desastroso día en la capilla. 8 meses desde que mi mundo de cuento de hadas se derrumbó y tuve que enfrentar la realidad. Ha sido el año más difícil de mi vida, sin duda, pero también el más transformador. Trabajo en mi nuevo empleo y lo amo. Patricia es una mentora increíble que me está enseñando no solo sobre consultoría, sino sobre cómo ser una profesional fuerte e íntegra. Mis colegas son talentosos y respetuosos, y no hay dinámicas de poder tóxicas. Es un mundo completamente diferente. Me mudé a un apartamento nuevo en Villa Crespo, un lugar que elegí yo sola, sin memorias de Sebastián. Pinté las paredes de colores alegres, compré muebles que reflejaban mi estilo, creé un espacio que era completamente mío. Cada mañana me despierto en mi cama y me siento agradecida por mi independencia. Hace 2 meses, supe por una ex colega de Millennium que el divorcio de Sebastián y Claudia finalmente se había finalizado. También me contó que había una nueva asistente ejecutiva, una chica de 24 años llamada Valentina. Sentí una punzada de preocupación por ella, esperando que no cometiera los mismos errores que yo. Pero también entendí que su camino era suyo, no mío. En cuanto a mí y el romance, no estoy lista todavía. Salí en algunas citas, conocí a algunos hombres interesantes, pero cada vez que las cosas empiezan a ponerse serias, todavía siento esa voz de cautela en mi cabeza. Mi terapeuta dice que es normal, que toma tiempo reconstruir la confianza después de una traición tan profunda. Que algún día conoceré a alguien que merezca mi amor, alguien que me vea como una igual, no como una conquista o un secreto. Hasta entonces, estoy aprendiendo a amarme a mí misma, a valorar mi propia compañía, a perseguir mis propios sueños sin necesitar la validación de un hombre poderoso. Es un trabajo en progreso, pero cada día me siento un poco más fuerte, un poco más completa. A veces, cuando paso por esa torre de cristal y acero en el centro donde solía trabajar, siento una mezcla de emociones. Hay dolor, sí, por todo lo que perdí y por cómo me traicionaron. Pero también hay gratitud. Gratitud por haber descubierto la verdad antes de que fuera demasiado tarde, antes de que realmente me casara con Sebastián y quedara legalmente atada a sus mentiras. Esa mujer que irrumpió en la capilla,
Claudia, sin saberlo, me salvó. Me salvó de años de potencial miseria, de estar atrapada en un matrimonio basado en engaños, de perder aún más de mí misma en la sombra de un hombre que nunca me vio como una igual. La vida tiene una manera extraña de funcionar. A veces lo que parece el peor momento de tu vida es en realidad el catalizador que necesitabas para un cambio necesario. Si no hubiera conocido a Sebastián, nunca habría tenido mi corazón roto de esa manera. Pero también nunca habría aprendido estas lecciones cruciales sobre el valor propio, sobre límites saludables, sobre el tipo de amor que realmente merezco. Ahora sé que el amor real no te pide que te escondas. No te mantiene como un secreto. No viene con mentiras sobre situaciones matrimoniales o patrones de comportamiento problemáticos. El amor real te ve, te valora, te respeta. Y no acepto nada menos que eso. El vestido de novia todavía está en el fondo de mi armario. No he podido traerme a venderlo o donarlo todavía. Mi terapeuta dice que cuando esté lista, lo sabré. Que ese vestido representa un capítulo de mi vida que necesitaba vivir para convertirme en quien soy ahora. Tal vez algún día lo miraré sin sentir ese dolor agudo en el pecho. O tal vez organizaré una fiesta de divorcio simbólico con mis amigas y lo quemaremos ceremonialmente. Aún no lo he decidido. Lo que sí sé es que sobreviví. Más que sobrevivir, estoy prosperando. Construí una vida que es auténticamente mía, basada en verdad en lugar de secretos, en autorrespeto en lugar de la validación de otro. Y eso, al final, vale más que cualquier anillo de diamantes o promesa vacía de un hombre que nunca estuvo realmente disponible. Hay días difíciles todavía. Días cuando veo una pareja feliz y siento una punzada de envidia. Días cuando me pregunto si alguna vez confiaré lo suficiente en alguien para volver a enamorarme. Días cuando la soledad se siente abrumadora. Pero incluso en esos días, sé que estoy en un lugar mejor que donde estaba hace un año, viviendo una mentira bonita pero insostenible. Y hay días maravillosos también. Días cuando Patricia me felicita por un proyecto bien hecho y sé que lo logré con mi propio mérito. Días cuando río hasta que me duele el estómago con Lucía. Días cuando mi madre me llama y puedo escuchar el orgullo en su voz cuando le cuento sobre mi trabajo. Días cuando me miro en el espejo y reconozco a la mujer que me devuelve la mirada, fuerte y completa sin necesitar a nadie más para definirla. La historia que les conté hoy no tiene el final de cuento de hadas que esperaba cuando comencé a planear mi boda secreta. No me casé con el príncipe azul y no vivimos felices para siempre. En cambio, descubrí que mi príncipe azul era un mentiroso. Escapé de un desastre legal y emocional, y tuve que reconstruir mi vida desde cero. Pero ¿saben qué? Estoy orgullosa de cómo manejé todo. Estoy orgullosa de que cuando descubrí la verdad, no la ignoré ni la justifiqué. Estoy orgullosa de que tuve la fuerza para alejarme, aunque doliera. Estoy orgullosa de que busqué ayuda, que me apoyé en mi red de apoyo, que hice el trabajo difícil de sanar. Y si hay algo que quiero que se lleven de mi historia, es esto. Cuando alguien te muestra quién es realmente, créele. No importa cuánto los amas, no importa cuánto quieres que las cosas sean diferentes. La verdad siempre sale a la luz eventualmente, y mientras más pronto la aceptes, menos de ti misma perderás en el proceso. También quiero que sepan que si se encuentran en una situación similar, con un jefe o supervisor que está cruzando límites profesionales, no están solos. Es fácil ser atraído por el poder, el carisma, la atención de alguien en una posición de autoridad. Pero esas relaciones tienen un desequilibrio de poder inherente que las hace problemáticas. Y si esa persona está siendo deshonesta contigo sobre aspectos importantes de su vida, eso es una señal de alerta gigante. Confíen en sus instintos. Si algo se siente mal, probablemente lo es. Si alguien quiere mantenerlos en secreto, pregúntense por qué. Si alguien está apurado por comprometerse sin resolver asuntos importantes de su pasado, deténganse y cuestionen. El amor verdadero puede esperar. El amor verdadero no necesita esconderse. Ahora, casi un año después de ese día horrible en la capilla, puedo decir honestamente que estoy agradecida por cómo resultaron las cosas. No en el momento, por supuesto. En ese momento quería desaparecer, quería que la tierra me tragara. Pero el tiempo y la perspectiva me han mostrado que Claudia irrumpiendo en esa ceremonia fue la mejor cosa que me pudo haber pasado. Me salvó de cometer un error legal que podría haberme perseguido por años. Me salvó de estar casada con un hombre que claramente tenía problemas con la honestidad y los límites.
Me forzó a confrontar verdades incómodas sobre la relación que había estado ignorando. Y me dio la oportunidad de empezar de nuevo, más sabia y más fuerte. Así que si Claudia alguna vez lee esto, quiero decirle, gracias. Gracias por ser lo suficientemente valiente para irrumpir en esa capilla. Gracias por después tomarte el tiempo para explicarme el patrón. Gracias por tratarme con compasión cuando podrías haberme tratado con rabia. Me diste un regalo, aunque no lo pareciera en ese momento. Y a Sebastián, si de alguna manera esto llega a ti, espero que finalmente hagas el trabajo de entender por qué haces las cosas que haces. ¿Por qué buscas validación en relaciones con mujeres que trabajan para ti? ¿Por qué no puedes ser honesto? ¿Por qué sientes la necesidad de controlar y manipular? Porque hasta que enfrentes esos demonios, vas a seguir lastimando a la gente. Y en el proceso, te estás lastimando a ti mismo también. En cuanto a mí, sigo adelante. Un día a la vez, a veces un minuto a la vez. Construyendo una vida que me enorgullece, rodeada de personas que me aman de verdad, persiguiendo sueños que son auténticamente míos. No es la historia que pensé que estaría contando, pero es mi historia. Y finalmente, después de todo, estoy aprendiendo a amarla. Porque resulta que no necesitaba un esposo para completarme. No necesitaba la validación de un CEO poderoso para tener valor. No necesitaba un anillo de diamantes para saber que merezco amor y respeto. Todo lo que necesitaba estaba dentro de mí todo el tiempo. Solo tuve que pasar por el fuego para descubrirlo. Y ahora, quiero escuchar de ustedes. ¿Alguna vez han estado en una situación donde alguien importante les mintió sobre algo fundamental? ¿Cómo manejaron el descubrimiento y la traición? ¿Qué les ayudó a sanar? Me encantaría leer sus experiencias en los comentarios. A veces, saber que no estamos solos en nuestras luchas es lo que nos da fuerza para seguir adelante. Para más historias de vida como esta, historias de resiliencia, de superación, de mujeres y hombres que enfrentaron situaciones difíciles y salieron más fuertes del otro lado, por favor dejen su like en este video y suscríbanse a mi canal. Hay tantas historias más que compartir, tantas lecciones que aprender de las experiencias de los demás. Con todo mi cariño y esperando que mi historia les haya dado algo en que pensar, o tal vez un poco de consuelo si están pasando por algo similar, les mando un abrazo enorme. Hasta la próxima historia. Cuídense mucho y recuerden siempre su valor.